Derek Martell Rose nació el 4 de octubre de 1988 en Chicago, Illinois. Criado sin padre, Rose y sus 3 hermanos mayores estaban bajo la mirada constante y vigilante de su estricta y amorosa madre, Brenda. La familia de Rose era muy unida y los 3 hermanos de Derek, Dwayne, Reggie y Alan, asumieron un papel paternal cuando se trataba de su hermano menor. Plagada de obstáculos y dificultades personales, la crianza de Rose en Chicago fue una lucha diaria. Al crecer en el lado sur de la ciudad, Derek se encontró tratando de perseguir un sueño mientras estaba en los vecindarios más peligrosos de Illinois. La principal lucha fue financiera. Vivían de cheque en cheque para llegar a fin de mes. Como resultado de su situación financiera perjudicial, a los 13 años jugaba por dinero retando a adultos al baloncesto. Aun si estuviera nevando, limpiaba la cancha y hallaba la manera de jugar. En su escuela le preguntaban por qué llegaba con muchas picaduras de insectos, ya que vivía rodeado de cucarachas todo el tiempo, y en ese momento estaba consciente que lo que estaba viviendo no era normal. Así que mis respetos para Derek Rose han aumentado aún más. Rose se concentró mucho en el baloncesto, usándolo como escape de su difícil vida. Incluso él rezaba todos los días por el objetivo de jugar en la NBA y poder ganar campeonatos. En 2003, Rose se inscribió en la Academia Simeon de Chicago. Se catapultó como uno de los mejores jugadores de secundaria del país. En 8º grado, el talento de Rose como jugador de baloncesto se convirtió evidente. El hábil base, con una visión excepcional de la cancha, era una estrella en ascenso en su ciudad natal, y para protegerlo de intereses externos, sus hermanos mayores estaban constantemente a su lado. No es sorprendente que los entrenadores universitarios salivaran ante la posibilidad de conseguir a Rose en su lista. Al final, el base optó por matricularse en la Universidad de Memphis y jugar para su entrenador John Calipari. Rose no perdió tiempo en dejar su huella en el juego universitario. En su único año en Memphis, el base llevó a los Tigres a 38 victorias totales, la mayor cantidad en la historia de la NCAA. Poco después, se declaró elegible para el draft de la NBA, y en junio de 2008, los mismos Chicago Bulls de su ciudad natal seleccionaron al joven de 19 años con la primera selección general. Con Derrick Rose como el movedor titular de los Chicago Bulls, el equipo lucía increíble, y junto a jugadores jóvenes como Ben Gordon y Joakim Noah, sentían que podían competirle a quien sea. Y qué bueno que tenían esa actitud, porque en la primera ronda de los playoffs se enfrentarían a los campeones actuales de la NBA, los Boston Celtics. Unos Celtics que venían con una baja bastante importante, ya que Kevin Garnett se había lesionado la rodilla a inicios del año 2009. Los Celtics seguían siendo peligrosos. El nivel de talento entre ambos equipos estaba relativamente balanceado. Rose tenía una batalla complicada a la deriva contra Rajon Rondo, que era ya consolidado como uno de los mejores movedores de la liga. En esta serie existen momentos demasiado épicos, desde tapones, canastas ganadoras, peleas y un juego que se fue a 3 tiempos extras. Después del juego 5, donde los Bulls perdieron contra los Celtics, en un programa de ESPN comentaron que se vio al fin la diferencia de experiencia entre Rondo y Rose, así que de ahí solo iba a mejorar. El siguiente año, 2010, siguiendo la tendencia, mejoró su nivel de juego. El estilo de Rose era completamente explosivo, dependiendo de su atleticismo para poder anotar la canasta. No era el mejor tirador, tampoco era el peor, y en esas épocas aún el nivel de juego no te hacía forzosamente tener que añadir el tiro de 3 a tu repertorio. En la temporada 2010-2011, las noticias en torno a la NBA se volvieron locas por la decisión de LeBron James de irse a los Miami Heat.
Los Chicago Bulls daban la bienvenida, una rivalidad con ellos, ya que eran su mayor rival a vencer en la Conferencia del Este. El premio al jugador más valioso se le da siempre al jugador que junta una combinación de requisitos en una temporada de la NBA. Su equipo tiene que tener el mejor récord de la NBA, ser el mejor jugador de ese equipo sin tener mucha ayuda, o tener una temporada tan excepcional que te tienen que dar el premio a pesar de que no cumplieras con los dos requisitos anteriores. Entonces ese año Rose cumplió con todas esas características y logró ganar el premio bien merecido, siendo el más joven en conseguirlo en la historia de la NBA con 22 años. Pero lamentablemente ese año terminaron perdiendo por los mismos Miami Heat en 5 juegos en las finales de conferencia, porque a pesar de que Rose era una bestia, los Heat tenían simplemente un mejor equipo. Ahora en esta temporada las expectativas aumentaron exponencialmente, ya que siendo el actual MVP de la liga, ahora el tener éxito en la postemporada era lo que se le exigía hacer el próximo año. Los Chicago Bulls acabaron la temporada con el mejor récord de la liga, así respondiendo con la presión que tenía en sus hombros. Los aficionados empezaban a creer que podían lograr algo más allá que solo llegar a las finales. Llegó la primera ronda de los playoffs y el 28 de abril se enfrentarían contra los Philadelphia Sixers, un equipo claramente inferior, así que no deberían de tener problemas. Pero en el primer partido de la serie, a pesar de tener el encuentro más que finalizado a favor de los Chicago Bulls, los titulares de Chicago seguían jugando en los últimos minutos del partido, algo que Tom Thibodeau, el entrenador de los Bulls, hacía con regularidad. Es por eso que esta jugada enoja un poco más, entendiendo el hecho de que ya solo jugaban por puro trámite. Derrick Rose se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla, finalizando por completo su participación en esa postemporada y la próxima temporada, algo que es la peor noticia que puedes recibir si eres un aficionado de los Bulls en ese momento. Este evento dejó en shock al mundo de la NBA. Los Bulls acabaron perdiendo la serie en 7 juegos y dejando más que incógnitas para la organización de qué es lo que seguía para ellos en el futuro. Rose, devastado, buscó en diferentes lugares por inspiración y por una paciencia para poder lidiar con esta lesión, pero al mismo tiempo, para él, que ya había vivido cosas mucho más difíciles en su vida, él solo lo veía como un nuevo reto que afrontar. Rose siempre había dependido de su atleticismo hasta ese punto de su carrera. Si vemos sus jugadas más increíbles, siempre va a estar flotando por el aire, y con esa lesión existía el riesgo de que ya no fuera el mismo, pero en ese momento solo quedaba esperar. El proceso de recuperación se convirtió prácticamente en un reality show para los aficionados, donde esperaban cualquier noticia para poder calmar sus ansias y no morir de la impaciencia de tener que esperar su recuperación, ya que realmente no se sabía cuándo podía regresar. Lo operaron el 12 de mayo en una operación felizmente exitosa. Fue hasta el 14 de agosto que empezó a poder reanudar sus actividades relacionadas al baloncesto. El 22 de agosto se lanzó un comercial de su regreso de Adidas. En diciembre ya pudo empezar, con ciertos límites, a entrenar con el equipo entero. El 24 de febrero, los fans se alegran porque por primera vez en meses ven un video de Rose clavando el balón. El 21 de marzo se anuncia que Rose sigue sintiendo incomodidad en la rodilla, entonces los Bulls deciden tener más paciencia y esperar otro poquito más. Fue hasta el 17 de abril que anuncian que Rose se perdería el resto de la temporada regular, dejando a los fans muy tristes, pero al mismo tiempo entendían que era la mejor decisión a largo plazo. Finalmente, el 5 de octubre regresa Derrick Rose a las canchas de la NBA, 18 meses después de esta devastadora lesión. Rose regresó como si no hubiera sucedido nada. Él aún estaba muy joven como para pensar que iba a perder atleticismo, y lo demostró en la cancha. Los Bulls empezaron la temporada muy bien, pero solo 7 semanas del regreso de Derrick Rose, sus aficionados no estaban listos para lo que sucedería. De una manera muy extraña, prácticamente caminando, Rose se rompe el menisco de su rodilla derecha. En el momento, como no venía incluida una caída aparatosa, se pensaba que solo iba a ser algo rápido, pero después de hacer la resonancia magnética, se volvió a anunciar la peor noticia posible. No hace falta decir lo lamentable y desastroso de esta lesión, y además lo temprano que sucedió en la temporada. Pero si ya lo había hecho una vez, ¿por qué no 2 veces? Su regreso de esa segunda lesión fue hasta noviembre del 2015. Prácticamente volvió a
perder otro año. Ya la gente, aunque estaban felices de que regresara, ya no hubo tanta emoción esta vez, ya que ya había pasado mucho tiempo de la última vez que vieron a Derrick Rose jugando un par de meses interrumpidos. Y la gota que derramó el vaso fue cuando en febrero del 2015 se volvió a romper un menisco en su rodilla derecha. Afortunadamente pudo regresar ese año rápidamente, ya que su lesión al parecer no fue tan grave como las otras dos, y llegaron a los playoffs y se enfrentaron a LeBron James y los Cavaliers. O sea, imagínense, Rose se lesionó toda la etapa de LeBron James en Miami Heat y dejó esta gran pincelada de talento con una canasta ganadora en el juego 3 de esa serie. Ese momento fue algo que todos los fans de la NBA y de Rose necesitaban en ese momento, el poder olvidar las lesiones y los momentos difíciles y solo pensar en el talento de Rose. Lamentablemente acabaron perdiendo esa serie en 6 juegos y dejó unos sentimientos agridulces para el futuro de Rose en Chicago. No se sabía si iba a poder regresar al nivel que tenía antes, o si ya era momento de tal vez darle la vuelta a la página para poder reconstruir, o si seguir esperando y construir alrededor de Rose, rezando que ya no haya temas de salud. En la temporada siguiente, la 2015-2016, decidieron de cierta forma hacer ambas, el apostarle a talento joven y al mismo tiempo seguir confiando en Rose para esa temporada. El resultado, lamentable. No calificaron ni a los playoffs ese año. Rose era una sombra de lo que era antes. Además, sin meterme en muchos detalles, Rose también tenía otros asuntos que lidiar fuera de la cancha, ya que su expareja lo estaba acusando de violación, algo que tuvo que lidiar mientras estaba jugando su última temporada en Chicago. Esa temporada fue la realización para todos de que Rose simplemente no iba a poder llevar a los Bulls a un campeonato siendo él el mejor jugador. La franquicia, los Chicago Bulls, tenían que tomar una decisión, y esa decisión llegó en el año 2016. La franquicia que había confiado en el proceso de Derrick Rose decidió intercambiarlo a los New York Knicks. Se había acabado una etapa que muchos fans añoraban. Derrick Rose era alguien muy querido por la liga. Su humildad, sus pies bien puestos en la tierra, hacía que la gente le tuviera un cariño especial y lo apoyaban. En esta era de baloncesto, el aficionado que lo veía jugar siempre se encontraba con una combinación de emociones, ya que debido a que aún era una persona joven de edad, aún no cruzaba los 30 años, sentían que había una esperanza de que Rose volviera a ser el de antes. Pero al verlo jugar, te volvías a sentir triste de que esas esperanzas solo eran eso, esperanzas. Y al verlo cambiar de equipo constantemente, aprendimos a entender que, en vez de estar tristes de que ya no va a ser como antes, se transformó el sentimiento de la afición a una apreciación de que deberíamos estar agradecidos de que Rose siga en la liga, y aunque sea en un rol secundario, podamos seguir disfrutando de Rose, apoyando a sus equipos a ser mejores y aportando de cualquier forma que él pueda. Pero un día llegaría un recuerdo del pasado, y sin que nadie se lo esperaba, sucedió esto. Everybody just streams out on the floor to greet him, showing the respect. And they all know what this means to him. El 31 de octubre del año 2018, un Derrick Rose, ya habiendo aceptado su nuevo rol en la NBA, ahora jugando para los Minnesota Timberwolves, decidió mostrarnos de qué estaba hecho, y jugó el mejor partido de su carrera. En ese momento, los jóvenes que empezaron a verlo desde niños y ahora ya eran jóvenes adultos, no podían aguantarse las lágrimas al ver ese momento. Después de tantos años apoyando a Rose, tantos momentos que Rose significó en la infancia de muchos, este momento fue lo único que millones de aficionados necesitábamos para poderle dar la vuelta a la página de esa etapa de nuestras vidas. Rose no se iba a rendir y no nos iba a dejar sin una actuación digna del Derrick Rose del año del 2011. Con esa actuación me gustaría acabar lo que sería la historia de Derrick Rose, porque los grandes merecen terminar en lo alto. Rose actualmente sigue en la NBA y es clave para cualquier equipo en el que esté, ya sea como anotador desde la banca o ya sea como líder en el vestuario, que vaya que muchos jugadores y equipos necesitan eso, liderazgo. Rose nos enseñó cómo, a pesar de lidiar con lesiones, no hay que rendirnos y tener paciencia ante los momentos más oscuros de nuestra vida. Rose creció en un ambiente horrible de pequeño y, a pesar de tener todas las excusas para llevar una vida llena de adicciones o de estar involucrado en asuntos ilegales, se concentró en ser la mejor versión
versión de sí mismo y tener una carrera exitosa en la NBA. Si piensas que Rose tuvo mala suerte por sus lesiones, no has entendido la lección de este video. Rose ni siquiera debería estar en donde está. Pudo superar todos los paradigmas que se esperaban de él y triunfó en la vida a pesar de eso. Fue el mejor jugador del mundo un año. Alcanzó una fama inmesurable, además de siempre siendo un gran ejemplo a seguir y siendo un profesional ante todo. Y es por eso que un día definitivamente va a entrar al Salón de la Fama.